Hola, buenas tardes. Soy Javier Zaragoza y trabajo como investigador asociado al Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y asociado también al INAOE. Entonces hoy les voy a hablar, ¿no? Básicamente de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Ya han tenido varios cursos, ¿no? En muchos de ellos han hablado de galaxias, incluso uno más específico. Entonces este va a ser un poquito más, supongo que más en detalle, sobre la formación y la evolución de las galaxias. Y me voy a basar mucho en lo que ya han visto, aunque bueno, va a ser, también voy a dar una explicación bastante sobre qué es una galaxia. Entonces, vamos a comenzar primero pues con una motivación. La primera motivación es, bueno, la composición del universo es de tal manera que el 5% está hecho de lo que llamamos materia ordinaria, es decir, de la materia que detectamos en nuestros instrumentos y laboratorios, ¿no? De lo que está hecho el aire, de lo que estamos hechos nosotros, es la materia ordinaria. Pero un 27% de la composición del universo está hecha de materia oscura, es decir, materia que no vemos. Y un 68% de una energía que no observamos, al menos de forma directa. Y entonces aquí lo más curioso realmente es que esta composición del universo realmente se fundamenta en experimentos y observaciones de la materia ordinaria y de nuestro entendimiento sobre la materia ordinaria. Entonces eso es lo más curioso y lo que más nos motiva a estudiar y a entender lo que llamamos materia ordinaria, ¿no? Entonces, en concreto, en el universo, lo que vemos es la luz que recibimos, y bueno, también partículas, pero aquí nos vamos a centrar en la luz que recibimos. Y entonces, pues para ello, para justificar por qué son importantes las galaxias, pues hay que ponerlas en contexto ¿no? sobre la historia del universo, ¿de acuerdo? Entonces, el universo comienza en un estado que es muy denso, ¿de acuerdo? Y le llamamos la gran explosión porque se expande de una forma muy acelerada, ¿de acuerdo? De esa parte, de esos momentos del universo no recibimos y no vemos nada. Hay muchas especulaciones, ¿no? En la teoría. Porque la primera observación del universo la recibimos en este momento, que es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Lo que ocurre al comienzo del universo es que el universo es tan denso que aunque los átomos interactúen de tal manera que emiten luz, esa luz que se emite se encuentra enseguida otro átomo y no escapa. Entonces por eso no podemos ver nada del comienzo del universo o de los momentos iniciales, pero como el universo se expande, llega un momento en el que la luz ya es capaz de escapar de esa materia y es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas, que es la primera observación del universo, ¿no? Y aquí está un poquito más grande. Esta observación es súper importante porque es la primera observación del universo, la primera observación en el tiempo del universo y nos da un montón de información. Y aparte de esta, que es un momento del universo, luego lo que ocurre es que no se emite luz, ¿de acuerdo? Porque no hay nada que emita luz, el universo se ha expandido y hasta que no se forman las primeras estructuras, no se forman las primeras estrellas que emiten luz, no logramos ver nada, ¿no? Entonces la mayor parte del universo nos llega en forma de luz de las estrellas en las galaxias y del gas. Entonces es muy importante estudiar porque traza toda la historia del universo o la mayor parte de la historia del universo se traza estudiando la luz que nos llega de las galaxias, ¿no? Entonces por eso pongo aquí las dos observaciones más importantes, ¿no? del universo, que es el fondo cósmico de microondas y en general, aquí pongo un buen ejemplo de una galaxia porque se ve una galaxia, ¿de acuerdo? También se ven estrellas que pertenecen a nuestra galaxia y además esta galaxia tiene un montón de gas alrededor que es también lo que nos va, el estudiar el gas y el observar el gas, las observaciones del gas nos va a dar un montón de información sobre cómo evoluciona el universo de los momentos más tempranos hasta el momento actual. ¿De acuerdo? Entonces, que ya vieron en un curso que es una galaxia, ¿no? Pero
Pero aquí, bueno, para los que no se acuerden o los que no lo pudieran ver, vamos a hacer, ¿no?, una breve definición que es una galaxia. Bueno, una galaxia es un conjunto de estrellas, remanentes de estrellas, gas, polvo y materia oscura, y lo importante es que están unidos gravitatoriamente, ¿no?, formando distintas clases de objetos, pero todos unidos gravitatoriamente. Aquí pongo un caso muy típico de una galaxia donde se ve el polvo, que es estas zonas oscuras de aquí, de acuerdo, que realmente son zonas oscuras porque no emiten en la luz en la que está tomada esta imagen, que es el visible, y las zonas más brillantes y que son gas y estrellas. Y esa es la mayor parte de la que vemos. La materia oscura no la vemos. Y los remanentes de estrellas, bueno, ya vieron las pláticas de la semana pasada de Aldo Bata, donde supongo que les habló bastante sobre remanentes de estrellas que incluyen, por ejemplo, agujeros negros. Entonces, pues eso es una galaxia, ¿de acuerdo? ¿Y qué lecciones hemos aprendido observándolas, ¿no? Pues bueno, las dos más importantes es que observando galaxias hemos aprendido que hay una materia oscura que no vemos y que hay una energía oscura que tampoco detectamos de forma directa, ¿no? Entonces aquí una parte, un poquito de historia, aunque a lo mejor ya la vieron, es que no siempre cuando observaban estas galaxias no siempre se supo a qué distancia estaban, ¿no? Por ejemplo, entonces uno observa el cielo y observa de hecho antes se le llamaban nubes, ¿no? Incluso a estas galaxias. Observa nubes que están compuestas o de un conjunto de estrellas o de un conjunto de gas o ambas, ¿no? Entonces, medir la distancia a estos objetos era súper importante porque se observan un conjunto de nubes que pertenecen a lo que decimos que es nuestra galaxia, y luego un montón de otras nubes que cuando le lograron medir las distancias, vieron que estaban mucho más lejos, ¿no? Y entonces medir las distancias tuvo esa motivación, pero se encontraron una sorpresa añadida, ¿de acuerdo? Entonces, la sorpresa fue la siguiente. Edwin Hubble fue el que hizo estas observaciones, y lo que hizo, bueno, pues con observaciones astronómicas consiguió medir la distancia a ciertas galaxias y medir la velocidad a la que se alejaban estas galaxias. Y muestro aquí, ¿no?, la gráfica que muestra esa relación. Aquí en este eje es velocidad y en este eje es la distancia de las galaxias a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que midió? Que las galaxias se alejaban a mayor velocidad conforme estaban más lejos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿O qué quería decir? Además, porque concordaba con la teoría de ese momento. Eso es lo que quería decir, que era el espacio el que se expande. Es decir, si tú tienes, bueno, a ver, aquí si tienes dos galaxias, no a una cierta distancia, el espacio se expande una cierta cantidad, pero si ahora tienes el doble de distancia, ¿de acuerdo?, ese espacio se expande el doble. Entonces eso es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y es el propio espacio el que se está expandiendo. Y entonces, ¿cómo sabemos que el universo se expande aceleradamente? Es decir, esas observaciones nos demostraron que el universo se expandía. Pero ¿cómo sabemos que se expanden aceleradamente? Bueno, sabemos que se expanden aceleradamente porque el universo en el pasado se expandía a una velocidad menor. ¿Y cómo observamos el universo pasado? Pues esto es relativamente sencillo de entender, aunque no es trivial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la luz viaja a una cierta velocidad que no es infinita, viaja a una velocidad constante en el vacío, y además que es la máxima velocidad, ¿no?, a la que algo puede viajar. Cualquier cosa puede viajar. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando observamos los objetos astronómicos, no observamos el objeto en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, si esta luz que hay aquí, ¿no?, si hago así, esta luz que está llegando desde el Sol, esta luz es salió del Sol hace 8 minutos, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo esta luz corresponde al universo hace 8 minutos, a lo que salió del Sol hace 8 minutos. Cuando observamos la estrella más cercana, además del Sol, Próxima Centauri, cuando observamos esta estrella estamos observando la luz de hace 4 años que salió de esa estrella. Y cuando observamos la galaxia más cercana de un tamaño similar a nuestra galaxia, que se llama Andrómeda, observamos la luz de hace 2 millones y medio de años. Entonces, así es como observamos el pasado, ¿no? Todos estos objetos son relativamente cercanos a escalas del universo. Entonces, cuando observamos objetos mucho más lejanos, entonces es cuando
cuando estamos observando los momentos más tempranos del universo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues Edwin Hubble observó las observaciones a comienzos del siglo pasado, pero a lo largo del siglo se fue mejorando los métodos y las técnicas observacionales y nuestro entendimiento, y una serie de astrónomos lograron observar las distancias a galaxias mucho más lejanas. Aquí en esta gráfica es igual, no es velocidad en este eje de alejamiento y distancia de la galaxia, ¿no? Las galaxias de Hubble estarían aquí en esta esquinita, ¿no? Entonces estos astrónomos a finales del siglo pasado lograron realizar observaciones de bastante más galaxias con sus distancias y sus velocidades de alejamiento, y lograron ver que la curva se aplanaba, ¿no? Como ahora estamos tan acostumbrados a ver aplanamientos de curva, pues debe ser muy fácil de explicar para mí lo que está pasando aquí. Entonces, el método que usaron eran explosiones de supernovas. Cada vez que explotaban una supernova en alguna galaxia, iban corriendo a observarla, y al observar esta supernova conseguían medir la distancia a la galaxia en concreto, ¿no? Entonces duraron varios años observando estas explosiones de supernovas para medir las distancias, y lograron entonces medir que si ven aquí, si esto es velocidad, si ven la velocidad va aplanándose, ¿no? Con las distancias más lejanas. Las distancias más lejanas, acuérdense que es el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad en el pasado de expansión era menor. Eso quiere decir que en la actualidad, o sea, si lo pones al revés del tiempo, que en la actualidad se está acelerando, es decir, la expansión del universo se acelera. Y eso indica que hay una presencia de una energía desconocida que provoca esa aceleración, y realmente no sabemos de qué se trata. Y esas son las dos lecciones, una de las lecciones más importantes, ¿no? La presencia de energía oscura. La otra lección súper importante sobre el universo es la presencia de materia oscura. ¿Cómo sabemos que hay materia oscura? Creo que ya hubo una plática sobre materia oscura, pero para recordarlo, o los que no lo pudieron ver, vamos aquí a comentar por qué la observación de galaxias nos muestra la presencia de materia oscura. Bueno, pues resulta que cuando observamos la velocidad de rotación de las estrellas alrededor de las galaxias, ¿no? Aquí pintamos, ¿no? Por ejemplo, cuando pintamos velocidad de rotación en este eje, y aquí la distancia al centro de la galaxia, ¿no? Nosotros medimos una cierta velocidad de rotación de las estrellas, ¿no? Que es esta curva blanca de aquí. Y bueno, también en realidad podemos medir la velocidad a la que deberían rotar según la masa. ¿Cómo? Bueno, pues es muy fácil. Con la ley de gravitación universal de Newton podemos medir o podemos derivar la velocidad a partir de la masa a la que deberían rotar estas estrellas, ¿no? La masa la obtenemos a partir de la luz que nos llega ¿no? de cada galaxia. Y entonces la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal, que es la g, por la masa encerrada en ese radio y entre el radio. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente discrepan un montón la velocidad de rotación medida con la que debería tener, ¿no? Y sobre todo en las regiones externas, ¿de acuerdo? Aunque uno podría pensar, bueno, a lo mejor nos hemos equivocado un poquito en la masa, bueno, porque la medimos a partir de la luz. Realmente no hay forma, con nuestros errores para calcular la masa, no hay forma de explicar la gran discrepancia, ¿no? Porque realmente es la discrepancia en las curvas de rotación entre la medida y la predicha, nos indica que hay hasta un 90% de la masa en forma de materia oscura, una forma de masa que no logramos ver. Y esa es la segunda lección más importante, ¿no? Entonces, esta es la motivación, y en este curso lo que quería explicarles es ver cómo se forman y evolucionan las galaxias. Y bueno, quiero mostrarles, junto al entendimiento que tenemos, las evidencias observacionales que vamos teniendo. Y bueno, no tenemos una teoría definitiva sobre formación y evolución de las galaxias, pero esta teoría nos ayuda también a buscar o a encontrar qué candidatos serían mejores, por ejemplo, para materia oscura, ¿no? Que es como uno de los objetivos más importantes si uno estudia galaxias en este contexto cosmológico del universo. Y bueno, pues trataré entonces de mostrar también las discrepancias que podemos llegar a tener y las contradicciones. La más grande ya la saben, ya la conocen, y en la que más problemas tenemos es que el 95% del universo en este paradigma que tenemos no lo detectamos de forma directa. Entonces este es el mayor problema, ¿no? Entonces comencemos.
Entonces, primero, la primera pregunta es cómo nace una galaxia, ¿no? Y bueno, realmente, afortunadamente, aunque la teoría sea muy especulativa de cómo comienza el universo, eh, tenemos la suerte de que tenemos la observación del fondo cósmico de microondas y eso nos ayuda mucho a tener unas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, gracias a este fondo cósmico de microondas, sabemos que hay unas perturbaciones iniciales de temperatura, pero que también corresponden a unas perturbaciones en densidad, y entonces estas perturbaciones iniciales son las que podemos evolucionar con, ¿no? Con distintos modelos de materia oscura y de energía oscura, podemos evolucionar hasta formar galaxias. Entonces, en estas perturbaciones iniciales ¿no? Se aplican las leyes de la física que conocemos con distintos candidatos de materia oscura y se va evolucionando para generar distintos tipos de galaxias, ¿de acuerdo? Pero la condición inicial de donde nacen las perturbaciones que luego forman las galaxias las tenemos constreñidas del fondo cósmico de microondas. Entonces, bueno, el modelo más aceptado es lo que llaman la materia oscura fría, ¿de acuerdo? Porque otros modelos de materia oscura no logran formar la estructura que vemos en el universo. Hay otros candidatos, no voy a hablar de ellos, y este ya tiene sus problemas. Entonces vamos a hablar de este y les hablaré de los problemas de este, que los otros tienen muchos más problemas. Entonces, ¿qué os le ocurre? ¿No? Pues estas perturbaciones iniciales que son del fondo cósmico de microondas se evolucionan con el tiempo con las leyes de la física, con este candidato de materia oscura fría, y lo que ocurre es que esta materia oscura se va agrupando por su propia gravedad en grumos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un vídeo sobre cómo evoluciona. Entonces, lo importante de esta materia oscura fría es que evoluciona de manera que son primero los más pequeños los que colapsan y van evolucionando con el tiempo, fusionándose entre ellas a formar halos de materia oscura más grandes. Y es en estos halos de materia oscura donde el gas va a ir también atraído por la propia gravedad hacia el centro y va a generar la galaxia visible para nosotros. Y a este modelo de primero se forman los halos más pequeños y con el tiempo se van fusionando y creando halos más grandes por la propia gravedad, ¿no? Porque pues tienes un halo de materia oscura, si es de un tamaño considerable va atrayendo más y más y más y va creciendo en masa de esta manera. Y a este modelo de formación de galaxias se le llama modelo jerárquico, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un vídeo de cómo se forma de condiciones iniciales como el fondo cósmico de microondas, ¿no? Son perturbaciones muy, muy pequeñas de masa o de densidad, pueden ir viendo cómo las aglomeraciones de masa van creciendo, ¿no? Esto es una simulación que considera solo condiciones iniciales desde el comienzo y van desde el comienzo desde, por ejemplo, el fondo cósmico de microondas, y solo con pura gravedad y un modelo de materia oscura fría va evolucionando en el tiempo, y entonces esos halos de materia oscura van viendo aquí cómo van creciendo, ¿no? Por la propia gravedad se van formando estructuras, ¿de acuerdo? Que en forma de red, aquí se le llama, aquí le llamamos red cósmica. Entonces estos filamentos van colapsando y grumos dentro de los filamentos, y van viendo que ya se han formado aquí bastantes halos de materia oscura y cómo van fusionándose unos con otros, ¿de acuerdo? Para crecer esta estructura. Esto está centrado, este vídeo está centrado en la estructura central que ven aquí, que corresponderá en el futuro, ahora lo vamos a ir viendo, a una galaxia de masa y tamaño como la nuestra, como la Vía Láctea, ¿no? Entonces van viendo como los halos cada vez han crecido de menos, ¿no? de un tamaño menor a un tamaño mayor, donde el tamaño mayor ya lo vemos aquí en el centro, y cómo va incluso atrayendo a más y más halos cada vez de materia oscura, ¿no? Y esto es importante porque sí que constriñe la materia oscura, el tipo de materia oscura, para buscar la partícula candidata, ¿no? Si podría crecer, por ejemplo, primero las estructuras más grandes y luego las más pequeñas. Entonces sí que es bastante importante estos modelos que construyen algunos teóricos. Aquí en realidad la escala de color es muy complicada, solo que lo que importa es que más intenso indica más masa, ¿de acuerdo?
Y vamos a ver, esto ya ha llegado casi hasta la edad del universo, hasta el día de hoy, ya está muy cerquita de llegar a ser al halo que corresponde a un halo muy parecido al halo de materia oscura que tiene nuestra galaxia. Y, bueno, otra cosa interesante aquí antes de que termine es, si ven, por ejemplo, hay un montón de halos pequeñitos alrededor del halo grande, ¿no? Y eso es uno de los problemas de esta teoría, y es porque realmente no observamos tantos halos pequeñitos, le llamamos satélites, ¿no? Y es un problema actual, no sabemos o no somos capaces de detectar, no sé si porque no están o no existen tantos halos pequeñitos alrededor, por ejemplo, de nuestra galaxia o galaxias similares, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, ya que conocemos cómo nacen las galaxias, a ver, aquí no. Esto, no. Estoy intentando quitar el vídeo. Aquí, de acuerdo. Entonces, ya sabemos cómo se forman y crecen las galaxias en teoría, ¿no? Y bueno, incluso ya hemos hablado de en qué tiene éxito y en qué no. Entonces, uno de los mayores éxitos y por qué entonces la materia oscura fría es de los mejores candidatos es la estructura a gran escala de las galaxias. Aquí, por ejemplo, ¿no? para mostrar esta semblanza, les muestro estas partes de aquí azules. Estas tres azules corresponden a datos observacionales. ¿Qué es lo que observan? Observan la distancia de las galaxias de nosotros y además las distancias entre ellas, ¿no? Entonces pintan una distribución en el espacio de las galaxias que observamos en el cielo. Y aquí en estas partes rojas es las mismas medidas, ¿no? En una simulación como la que hemos visto. Y uno de los grandes éxitos es que la distribución de las galaxias a gran escala, si uno lo mide estadísticamente, coinciden perfectamente. En este caso tiene bastante éxito este modelo jerárquico de formación de galaxias. Pero tiene otros problemas, ¿no? El problema mayor es, por ejemplo, que bien define o coincide la estructura, pero lo que no coincide son, por ejemplo, las masas, la cantidad de masa que tiene en estrellas de las galaxias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito. Pero las otras teorías de materia oscura o las otras formas de materia oscura es incluso peor porque ni siquiera predicen las masas de las galaxias y ni siquiera predicen la estructura, ¿no? Entonces, esta es la mejor forma de momento con la que entendemos la formación de galaxias. Y nos hemos enfocado en la materia oscura, y la materia que sí vemos, ¿no? Porque es la que nos ayuda a entender cómo evoluciona la galaxia y realmente es la que nos da las observaciones necesarias para lograr entender ese 95% del universo que no detectamos. Entonces, los tres componentes de las galaxias más importantes en este contexto de formación y evolución son el gas, el polvo y las estrellas. ¿De acuerdo? Aquí les voy a hablar de las tres, ¿no? Aquí en este ejemplo otra vez, el polvo son las partes oscuras y las estrellas y el gas son las partes intensas. Y bueno, cualquier teoría de formación y evolución de galaxias debe explicar la cantidad de estrellas y de polvo que vemos en promedio y gas. Y además también Edwin Hubble hizo una clasificación de galaxias de su apariencia o morfología en relación a su complejidad. Es decir, aquí no lo que él ordenó las galaxias fue de más simples, que le llamamos elípticas aquí, a más complejas, que ya son discos espirales con barras, que son estructuras lineales, o con más o menos brazos, ¿no? Él lo organizó de más simple a más complejo. Y cualquier teoría de formación y evolución de galaxias debe explicar o la formación de los distintos tipos o cómo un tipo puede evolucionar en otro. Eso también lo vamos a tratar de explicar. Muy bien. Y aquí entonces, por ejemplo, sí, de acuerdo. Aquí voy a poner otro vídeo que es... Ahora entonces es una simulación parecida a la anterior, pero ya la anterior solo incluía gravedad, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a incluir igual parte de condiciones iniciales de fondo cósmico de microondas y evoluciona de tal manera la simulación hasta acumular, ¿no? En un halo de materia oscura atrae el gas y ese gas es el que va a ir formando estrellas.
y vamos a ir viendo cómo. El vídeo está aquí, este es el anterior, este. Entonces igual, ahora esto es densidad del gas, esta imagen grande es densidad del gas, esto es los filamentos de materia oscura, este vídeo de aquí, esta parte del vídeo aquí en pequeñito es, aquí tenemos el halo grande de materia oscura que va trayendo otros halos pequeñitos en este modelo jerárquico. Y aquí tenemos un zoom a la parte central de cómo el gas, entonces es el gas el que está dirigiéndose hacia el centro, atraído por la gravedad del halo de materia oscura, está dirigiéndose hacia el centro y ya en el centro se va acumulando y va a ir formando estrellas tal y como las vemos nosotros en el cielo, ¿no? Estos son momentos tempranos del universo, por eso la galaxia no se parece tanto, aunque vamos a ir viendo como tanto a las que vemos cercanas, pero vamos a ir viendo, de hecho ya se va apareciendo, esto es una galaxia de Canto, y ahora podremos ir viendo cómo si la giramos se ve como ahora la giran, en el vídeo se ve ya muy parecida a una galaxia, tal y como las vemos en el universo, ¿no? Al menos en el óptico o en el visible. Y esto es un zoom del gas. La siguen evolucionando y sí, ¿no? Incluso vamos viendo cómo crece jerárquicamente. Aquí había una acumulación y ¿no? y va atrayendo otra acumulación de gas que viene de otro halo de materia oscura y va creciendo la galaxia en masa, también en tamaño. Y esta galaxia que también va a ser una galaxia, muchos buscan, para mostrar ejemplos, buscamos galaxias que se parecen a la nuestra, ¿no? Simplemente por cercanía. Muy bien, aquí vemos otros halos de materia oscura que se van a ir acercando a este más grande solo por la atracción de la gravedad. Ahora vamos a tratar de entender realmente cómo se forman esas estrellas, porque aquí el incluir la física del gas, la física de fluidos del gas es la parte más complicada. Y bueno, aquí el interés puede ir buscando, ¿no? Se cortó, pero puede buscar estos trabajos de equipos de expertos que se dedican a hacer estas simulaciones de condiciones iniciales hasta el día de hoy bastante complejas sobre formación de galaxias. Entonces, una de las preguntas más importantes es, bueno, si las galaxias, la parte que vemos de las galaxias están hechas de gas, de polvo y de estrellas, es cómo es el balance entre estos tres componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo nacen las estrellas? Es la pregunta inicial más importante. Entonces, las estrellas nacen hay nubes de gas ¿no? que se forman en estos halos de materia oscura y estas nubes de gas van colapsando por su propia gravedad en nubes más densas. Pero dentro de esas nubes se van formando grumos más densos y dentro de esos grumos se van formando grumos aún más densos y en algún momento se forman núcleos muy densos donde ya se forman las estrellas. Ahora, ¿cuándo decimos que una estrella se ha formado? Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos de dónde viene la luz de las estrellas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una estrella se ha formado, cuando radia. Bueno, ahora vamos a verlo aquí. Una estrella se ha formado cuando la cantidad de gas que se ha contraído en uno de estos núcleos densos es suficiente es una masa suficientemente grande como para superar esta fuerza electromagnética. Es decir, las estrellas al final lo que hacen es fusionar átomos o núcleos de hidrógeno, ¿no? Entonces lo que ocurre es si tú tienes dos núcleos de hidrógeno, estos núcleos de hidrógeno se repelen porque es positivo con positivo, las fuerzas electromagnéticas hacen o la fuerza electromagnética hace que sufran una repulsión entre ellos. Pero si la masa es suficiente para que la gravedad haga que lleguen a estar tan juntos como para que la fuerza nuclear de estos dos átomos compense la electromagnética, al final la fuerza nuclear gana debido a la ayuda de la gravedad, porque tiene que estar muy junto para que la fuerza nuclear sea la más fuerte. Entonces, cuando esta distancia entre los núcleos es suficientemente pequeña, entonces ya se fusionan y en esta fusión se libera un montón de energía, que es la energía que recibimos, por ejemplo, del Sol y de cualquier otra estrella, ¿no? Pero en concreto del Sol, y es una energía de carácter nuclear, ¿no?
Entonces, al final, cuando el núcleo o el núcleo denso tiene suficiente masa y colapsa y fusiona hidrógenos, cuando decimos que se ha formado la estrella. Y esto es, bueno, es importante para después. Entonces, aquí les voy poniendo, ¿no?, cómo conectamos las escalas más grandes, ¿no? El fondo cósmico de microondas evoluciona con el tiempo, estas condiciones iniciales de densidad evolucionan en el tiempo, ¿de acuerdo? Forman halos de materia oscura. Entonces estos halos de materia oscura atraen gas por la propia gravedad. El gas ya estaba ¿no? Desde el comienzo, ¿no? No en el comienzo del universo, pero sí, no hay un problema de cómo se forma el gas en la estructura de las galaxias. Entonces el gas ya está por el universo, el halo de materia oscura lo atrae, parte de ese gas es atraído hacia el centro, donde o está la galaxia o se forma la galaxia por estas nubes de gas. ¿Por qué? Porque las nubes de gas van colapsando en núcleos densos o en grumos y luego en núcleos densos, y estas nubes de gas forman estrellas, ¿no? Entonces ya tenemos las escalas más grandes con las escalas más escalas de estelares, ¿no? Para intentar entender este proceso de formación y evolución de galaxias. Entonces aquí la pregunta, o de las preguntas más importantes que se hicieron los astrónomos, fue ¿qué cantidad de gas se convierte en estrellas, ¿no? Y esta es una de las preguntas clave, hay respuestas, pero no hay una definitiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una serie de propiedades de las galaxias para tratar de contestar esta pregunta de qué cantidad de gas se convierte en estrellas. Entonces, una de las cosas que medimos los astrónomos es cuántas estrellas se están formando en una galaxia, ¿no? Esto es algo relativamente sencillo, porque ya digo, a grandes rasgos es sencillo, luego ir al detalle es complicado, pero el asunto es que somos capaces de medir cuántas estrellas hay de cierta masa, ¿no? Pues uno mide una parte de la galaxia o una galaxia entera y sabemos cuántas estrellas hay de cierta masa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las estrellas viven un tiempo en función de su masa, es decir, estrellas muy masivas viven poco tiempo porque la gravedad es tan grande que hace que enseguida se consuma el hidrógeno produciendo otros núcleos o otros átomos, y cuanta más masa, más rápido se consume este hidrógeno. Entonces, estrellas muy masivas solo viven poco tiempo, en concreto, las más masivas solo viven 10 millones de años. Entonces, midiendo cuántas estrellas hay de esta masa, podemos saber cuántas estrellas se han formado recientemente, porque esas estrellas son formadas en los últimos 10 millones de años. Entonces podemos medir cuánta masa en estrellas hay, ¿no?, recientes, dividir por ese tiempo, ¿no?, dividir por ese tiempo reciente y encontrar que el ritmo con el que se están formando las estrellas en la actualidad. Y esta es una medida importante que llamamos tasa de formación estelar, y en el futuro le voy a llamar TFE, ¿no? O tasa de formación estelar, pero para que se acuerden, lo intentaré recordar cada vez que salga. Entonces, la otra cantidad muy importante es cuántas estrellas se forman y ahora cuánto gas hay, ¿no? Entonces, para medir la cantidad de gas, lo que ocurre es que el gas más abundante no tiene una emisión de luz en lo que llamamos el visible, ¿no? En lo que vemos con nuestros ojos y lo que tradicionalmente se ha usado para observar los objetos en el cielo. Entonces, hay que irse a otras longitudes de onda, porque el gas más abundante, bueno, es el hidrógeno, en estado neutro o molecular, no emite en el visible, ¿no? Entonces tenemos que ir a longitudes de onda más grandes, en infrarrojo y microondas y radio. Ya vieron una plática un curso sobre el espectro electromagnético, por aquí entonces para recordarle yo, por si no se acuerdan, se lo pongo, que es, pues la radiación electromagnética la podemos caracterizar por su longitud de onda o su frecuencia. Y bueno, si la caracterizamos por su longitud de onda, aquí vemos que la longitud de onda del visible, que es la que nuestros ojos detectan, está aquí en el medio, pero las longitudes de onda más pequeñas pues se corresponden a lo que llamamos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y longitudes de onda más grandes se corresponden a lo que llamamos infrarrojo, microondas y radio. Entonces, para observar el gas, hay que irse a longitudes de onda más grande y hay que observarlo con otra clase de telescopios, ¿no?, que llamamos radiotelescopios. Y bueno, aquí les pongo, por ejemplo, cómo se observa una galaxia
en distintas longitudes de onda, ¿no? Aquí, en la del medio, la imagen del medio es una imagen de una galaxia que en el visible, ¿no? Y vemos las estrellas del tamaño de nuestro Sol y bueno, en zonas oscuras vemos el polvo. Realmente no lo vemos, es oscuro, ¿de acuerdo? Y realmente este polvo se ve en las partes infrarrojas y de microondas y de radio, que entonces corresponden a el gas frío o a estrellas de una masa menor que la del Sol. Y en longitudes de onda más grandes vemos estrellas más masivas, por ejemplo, el ultravioleta, y así de esta manera podemos observar cuántas estrellas recientes hay. Y en rayos X observamos el gas muy caliente y sobre todo calentado en particular por estrellas muy masivas. Y aquí entonces observamos el gas caliente, pero el gas caliente no forma estrellas porque está caliente y no es capaz de colapsar. Y bueno, una parte importante para observar el gas es que en México México ha construido el telescopio más grande para observar longitudes de onda milimétricas, ¿no? Y para construir este telescopio y que sea capaz de observar en las ondas milimétricas hay que construirlo en lugares muy altos, o irse al espacio o en lugares muy altos. Y bueno, pues afortunadamente en el centro de México hay varias montañas bastante altas donde se podía construir este telescopio, y se construyó cerca del Pico de Orizaba a 4.600 metros de altitud y tiene un diámetro de 50 metros. Entonces, esto es muy importante porque con este telescopio yo creo que vamos a ser capaces de dar bastantes respuestas sobre el estado del gas y cuánto gas se convierte en estrellas en esta formación de galaxias y en la evolución. Entonces esperemos que haya grandes contribuciones por nuestra parte. Y ya ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno compara estas dos cantidades, ¿no? La tasa de formación estelar con la cantidad de gas. Bueno, si realmente lo que importa no es la cantidad de gas, es la densidad, porque tú puedes tener mucho gas, pero si estás partido no tienes que tener gas en un mismo volumen. Entonces la cantidad que importa es la densidad. Si se acuerdan, la densidad es solo masa por volumen, no tiene más. Y la tasa de formación estelar, la TFE, también se puede poner en densidad porque, si se acuerdan, es masa, ¿no? Es masa entre tiempo, pues la masa también la puedes dividir entre el volumen y entonces tienes una densidad también. Entonces aquí, esto es lo que en 1959 el astrofísico Martin Schmidt observó. Bueno, esta gráfica, para que la entiendan, es una exponencial, que ahora están de moda. Me alegro mucho, aunque no por las razones por las que está de moda. Pero está muy bien que podamos, ¿no? Explicar y que sea más fácil de entender que es una exponencial. Realmente aquí no se ve con forma exponencial porque está pintada en logaritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por definición una exponencial, ¿no? Pues empieza con valores pequeños, ¿no? Pequeños, pero en algún momento ya pum, y se va hacia arriba y no la ves, la dejas de ver, ¿no? Entonces tenemos una forma que de hacerla más pequeñita, que es pintarla en logaritmo, ¿no? Pero realmente al final la solución es que la densidad es igual a un factor por la densidad de gas elevado a una potencia mayor que 1. Si es mayor que 1 es una exponencial creciente. Entonces, al final llega un momento en el que se va hacia valores disparados, ¿no? Entonces, la tasa de formación estelar, lo que nos está diciendo esta ley es que la tasa de formación estelar se dispara con la densidad del gas, ¿de acuerdo? Si este número, el 1.4 de aquí, fuera menor que 1, como lo que deseamos que sea para el crecimiento del COVID, entonces ya deja de ser una exponencial creciente y no se dispararía, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hay una interpretación, bueno, hay muchas interpretaciones, pero la más básica, o la primera interpretación de esta ley de formación estelar que descubrió Smith, es la siguiente. Entonces, si tenemos al final la formación estelar se puede ver de la siguiente manera. Tú quieres ver cuántas estrellas se forman por unidad de tiempo, ¿no? Entonces tienes una nube de gas y quieres saber, entonces, ¿cuántas estrellas forman? Pues la primera solución es, vale, tienes una nube de gas con cierta masa y entonces, ¿cuánto tiempo tarda en colapsar por su propia gravedad
esta nube, ¿de acuerdo? Es muy fácil de calcular es muy fácil de calcular ese valor del tiempo de colapso, ¿no? Aquí le llamo con la letra griega tau. Es muy fácil de calcular ese tiempo de colapso porque solo depende de la densidad. Y entonces si uno lo calcula y lo compara con... entonces calcula ese tiempo de colapso y entonces tienes cantidad de gas entre el tiempo de colapso, ya tienes estrellas por unidad de tiempo. Entonces lo que ocurre es que la formación estelar es igual a la cantidad de gas entre el tiempo de colapso. Y si uno entonces lo multiplica por un factor de eficiencia, porque no tiene por qué todas las estrellas formarse, no tiene todo el gas que transformarse en estrellas, si entonces ese parámetro lo llamamos epsilon y es una eficiencia, y si medimos esa eficiencia es un 1%, es muy bajo. Muy pocas estrellas se forman en el tiempo en el que la nube debería colapsar por unidad de... bueno, en un tiempo, ¿no? En un tiempo determinado, por unidad de tiempo de colapso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora aquí? Otra vez volvemos, les vuelvo a explicar lo que tenemos hasta ahora desde las escalas más grandes a los de materia oscura, a las galaxias que se forman dentro. Entonces tenemos el gas que es atraído por el halo de materia oscura. Entonces tenemos nubes dentro de la galaxia y esas nubes forman estrellas con una eficiencia muy baja. Entonces, esa eficiencia es muy baja y realmente no tenemos, o sea, pensamos que sabemos la razón, pero no la tenemos tan cuantificada, ¿no? Porque es algo bastante complejo unir escalas muy grandes a escalas muy pequeñas. Entonces, la respuesta a por qué la formación de estrellas es tan ineficiente es algo que llamamos retroalimentación. Aquí lo pongo como ejemplo para aquellos que sepan algo de ingeniería de control. Es lo siguiente, es como la formación de estrellas funciona como un termostato, ¿no? Un termostato que regula la temperatura de una habitación, por ejemplo. Entonces, la temperatura de la habitación está a 25 y tú le pones al termostato que ponga la temperatura de la habitación a 20. ¿Cómo funciona el termostato? El termostato funciona de manera que lee la temperatura que tiene la habitación, es 25 y dice, no, pues queremos que esté a 20. Le da una señal aparte de este sistema, le dice, baja la temperatura. Y la baja, por ejemplo, a 24 grados, ¿no? El termostato lee la salida, 24 grados, y dice, no, aún es muy alta la temperatura. Tienes que bajarla más. Y dice, pues la voy a bajar más. La baja a 19 grados, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, pues ahora la vuelve a leer y está muy baja, ¿no? La temperatura. Está muy baja la temperatura y dice, bueno, pues habrá que subirla. La sube a 20.5, ¿no? Y dice, pues la vuelve a leer y está muy baja la temperatura. Está muy alta la temperatura y la trata de bajar. Entonces, la formación estelar parece que funciona así también. Funciona de una manera que si tienes mucho gas y forman muchas estrellas, esta formación de estrellas afecta al gas de tal manera que le va a afectar más cuantas más estrellas se formen y ya no va a formar tantas estrellas. Entonces, la formación estelar es un proceso que decimos autorregulado. ¿A qué se debe esta autorregulación? Bueno, cuando he dicho que el tiempo de colapso, pues solo por la propia gravedad, pues claro, no solo hay propia gravedad, el gas también interactúa de manera que sigue las leyes de la física de fluidos. Entonces, y además, cuando las estrellas nacen, emiten una radiación o incluso vientos o ciertas capas de las estrellas son expulsadas hacia las zonas externas y además hay explosiones de supernovas. Es decir, no solo es la nube de gas colapsando por su gravedad, también cuando se forman estrellas hay otras cosas que hay que considerar. Entonces las evidencias, ¿no? Como las evidencias que tenemos son 4. Aquí hay 4 evidencias. Ven 3 imágenes astronómicas y me ven a mí mismo aquí. Nosotros también somos evidencia de que la retroalimentación ocurre. Ahora les voy a explicar por qué. Bueno, en esta primera imagen lo que ven son lo que la NASA llamó pilares de la creación. Tenemos 3 grumos, ¿de acuerdo? De gas que están o estuvieron formando estrellas, pero ¿qué es lo que les ocurrió? Por esta zona de aquí explotó una supernova. Entonces explotó una supernova haciendo que el gas que estaba formando aquí estrellas fuera expulsado hacia las zonas externas. Entonces ese gas ya no va a formar estrellas aquí,
quizá se va a retardar la formación estelar o no va a haber formación estelar. Es una pregunta que tenemos que responder, pero lo que no sabemos aún decir es cuánto gas deja de formar estrellas. Porque es algo bastante complejo, depende de dónde están ¿no? las nubes de gas, de dónde está la supernova. Entonces aquí les pongo otro ejemplo, que es la región de formación estelar NGC 604. Esta región de aquí, ya hemos pasado 45 minutos, así que voy a ir concluyendo. Pero, ya, se me sonó la alarma. Entonces esta región de aquí, NGC 604, es una región masiva de formación estelar. Aquí en esta región se están formando muchas estrellas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las estrellas masivas están emitiendo luz, ¿de acuerdo? Como el Sol, solo que son más masivas que el Sol y por lo tanto emiten una radiación más energética. Y entonces aquí lo que está ocurriendo no son explosiones de supernova, lo que está ocurriendo es que esa luz está calentando el gas que hay alrededor y ese gas entonces ya no es capaz de formar estrellas porque es un gas caliente, tienes que esperar a que se enfríe. Y esta imagen de aquí es la galaxia del cigarro. Esto ya es una galaxia completa, es decir, por ejemplo, esta región de aquí, NGC 604, sería como un grumito de polvo que ven aquí, ¿no? Entonces, esto ya es el efecto de la formación de estrellas y las estrellas cuando nacen. El efecto se puede llegar a ver hasta en una escala de galaxias completas, es decir, estos vientos superestelares de aquí se ven claramente que tienen una estructura del tamaño de la galaxia. Entonces, vemos como una formación de estrellas en una región concreta, ¿no? Si está distribuida por toda la galaxia o es muy intensa en el centro, puede afectar muchísimo hasta cambiar la morfología incluso de la galaxia. Y la última evidencia que quería mostrarle es nosotros mismos. Nosotros mismos somos una prueba de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque como había dicho antes, las estrellas fusionan núcleos de hidrógeno para formar elementos más, el helio, ¿no? Y el helio se fusiona para formar otros elementos. Al final el carbono de lo que estamos hechos, o otros elementos más complejos, como el hierro, se forman en el interior de las estrellas y cuando las supernovas explotan, entonces diseminan estos nuevos átomos por el universo y por eso se dice que somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces nosotros también somos una evidencia de que esta retroalimentación afecta al gas que tienen alrededor. Muy bien, entonces ahora como ya se han pasado los 45 minutos, voy a dejarlo en esta bonita prueba de que existe la retroalimentación y vamos a dejarlo para lo que queda para el viernes, ¿no? El viernes volveré a recordar qué es de lo que hemos estado hablando y me gustaría que mostrarles una imagen más, la última imagen, para que me digan, es un ejercicio para el día siguiente. Es este de aquí, ¿no? Este de aquí. Esto y a ver, porque ya me dejé yo de ver. Madre mía. Bueno, yo ya no salgo, me despido, me despido de ustedes y ahora me vuelvo a poner en cuanto pueda ver las preguntas. Entonces, para el ejercicio para el viernes es cuántas estrellas está formando esta galaxia, ¿no? La galaxia se llama ICE 2006 y lo que en realidad les doy dos opciones, ¿no? Esta galaxia o está formando o muchísimas estrellas, un montón de estrellas, demasiadas estrellas, o está formando ninguna, ¿no? Entonces esas son las dos opciones. Yo creo que si buscan en Google formación de estelar galaxia IC 2006 es fácil de encontrar la respuesta. Entonces ahora vamos a revisar las preguntas y nos vemos el próximo día donde vamos a tratar de ver cómo se regula esta formación estelar que es tan importante para discernir entre candidatos en estos modelos de materia oscura. Entonces vamos a seguir el próximo día con eso y voy a ver las preguntas, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ver aquí, que salí yo otra vez, ¿por qué no? ¿Por qué ya no salgo? Ya salgo otra vez, pero quiero quitar eso no.
Bueno, pues dejamos eso ahí y a ver. Aquí. Ya está. De acuerdo, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre materia oscura y energía oscura? De acuerdo. En realidad, sabemos, ¿no?, que materia es equivalente a energía, ¿no? Pero la diferencia entre materia oscura y energía oscura es la materia oscura en realidad provoca es una contracción, es el elemento que provoca que la materia se una, ¿de acuerdo? Porque la gravedad se atrae. Y la diferencia con la energía oscura es que la energía es una energía que produce la expansión acelerada del universo. Y lo que tienen en común es que no lo vemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo se sabe de la existencia de la edad oscura si hay radiación atrás y luz adelante? ¿Cómo reconocen esa etapa? Bueno, la edad oscura supongo que se refiere a la época entre el fondo cósmico de microondas y el nacimiento de las primeras estrellas y galaxias. Entonces, realmente, por lo que sabemos, es porque es por observaciones, que justo esa parte no tenemos tanto problema, ¿no? ¿Por qué? Observamos el fondo cósmico de microondas. Sabemos la distancia o el momento del universo en el que se formó esa radiación de fondo. Y luego, cuando observamos las primeras galaxias, que no somos capaces aún de observar las primeras estrellas, ¿no? Pero cuando llega un momento en el que observamos las primeras estrellas y las primeras galaxias y hay un hueco en medio. O sea, hay un hueco en el que no observamos estrellas ni galaxias. Es una época oscura y bueno, tiene sentido porque hasta que no se forman las primeras estrellas no vamos a recibir ninguna luz. De todas maneras, no somos aún capaces de observar esas primeras estrellas, ¿no? Pero creo que va a haber adelantos en los próximos años en los que sí que vamos a poder observarlas. ¿La energía oscura no forma parte de una galaxia? Gracias por la pregunta. Difícil la pregunta. Sí forma parte de una galaxia. Lo que ocurre es que forma parte de la galaxia como me sale la palabra en inglés, como un background, como un fondo, ¿no? O sea, es algo que está produciendo la expansión. Lo que ocurre es que no le afecta a la galaxia. La gravedad es tan fuerte que no lo nota la galaxia, pero digamos que forma parte, sí, como un fondo, diría yo. A ver. ¿Cómo se mide una distancia de las observaciones de ciertas supernovas? ¿Cómo saben esa distancia? Muy buena pregunta. Lo que ocurre es que hay un cierto tipo, dije supernovas, pero en realidad son un tipo de supernovas, ¿de acuerdo? Que llamamos supernovas tipo 1A. Lo que ocurre con este tipo de supernovas es que cuando explota se sabe qué luminosidad tiene, ¿no? Entonces, a esto se le llama, a estas técnicas de medir la distancia de las galaxias se le llama candelas estándar. ¿Por qué? Bueno, pues imagínate que tienes un foco de luz, ¿no? Como una candela. ¿De acuerdo? Si tú esa luz te la alejas un poquito, sabes muy bien que la luz va a disminuir con un factor de la distancia que le has alejado entre la distancia al cuadrado. Si la alejas un poquito más, igual va a disminuir la cantidad de luz que recibes por un factor 1 partido por la distancia al cuadrado, ¿no? Y entonces, si tú tienes un objeto que va a brillar lo mismo porque sabes cómo se forma, sabes cómo se forma una explosión de cierto tipo, del tipo 1A, sabes que tiene la misma cantidad de luz. En astronomía también esto es más o menos, es decir, no es que todas tengan exactamente el mismo brillo, ¿no? Pero lo tienen lo suficientemente igual como para poder asumir que es un brillo constante. Entonces, si tú mides el brillo que te llega, puedes saber la distancia, porque sabes el brillo intrínseco y entonces mides el brillo aparente y puedes medir entonces la distancia.
Y esto, bueno, es una rama de la astrofísica súper súper interesante, usar otros métodos, porque estas supernovas, por ejemplo, llegan hasta cierta distancia, pero ahora uno de los objetivos es llegar a más distancia aún, para conocer la expansión del universo en momentos más tempranos del universo, ¿no? Y bueno, pues eso es una rama súper súper importante y súper viva de la astrofísica y la cosmología a día de hoy. Si la distancia entre las galaxias se expande, ¿cómo es posible que se produzcan colisiones entre ellas? De acuerdo. Esto es una lucha de fuerzas, ¿no? Por ejemplo, nuestra galaxia va a colisionar en el futuro con la galaxia de Andrómeda. Esto es una lucha de fuerzas, el universo se está expandiendo, pero a distancias suficientemente cortas, la gravedad hace que las galaxias se atraigan. Y aquí un ejemplo bonito que querría enseñar es, por ejemplo, no sé si se va a lograr, o no sé si lo voy a lograr explicar bien, pero déjenme intentarlo porque es algo que se ve muy fácil, bueno, no muy fácil, pero se puede llegar a ver en esta gráfica, que es en la ley de Hubble. A ver, en esta ley, ¿no? Cuando Hubble pintó por primera vez la velocidad de alejamiento con la distancia, ¿no? La expansión del universo provoca ¿no? esta ley lineal, que es la velocidad de alejamiento de una galaxia va a ser proporcional a la distancia, ¿no? Pero aquí vemos esta serie de puntos que son como, que tienen una estructura, ¿no? Esa estructura justo se debe a que las galaxias están lo suficientemente juntas como para tener una velocidad entre ellas que vence o que tiene un impacto en esta expansión del universo, ¿no? Entonces, cuando una estructura es suficientemente masiva y está suficientemente unida, sí puede vencer a la expansión. O sea, esta expansión nosotros mismos no nos estamos expandiendo, o sea, estamos unidos también nosotros, ¿no? Si no, estaríamos, no existiríamos. A ver, vamos a ver. Hago una pregunta más. Yo voy a ir en orden. Las galaxias se mueven a diferentes velocidades, o sea, hay algunas que se aproximan más rápido a otras. Yo creo que esta pregunta es justo como la anterior. Creo que la respuesta anterior responde a esta misma. Ah, bueno, es que es la, a ver, yo creo que es la siguiente también. ¿Qué tamaño aproximadamente tiene la red cósmica que haya logrado percibir u observar el ser humano? Esta pregunta es muy interesante. El problema, el problema es que la red cósmica, tal y como la definimos, está hecha de materia oscura. Entonces, no hemos podido observar una red cósmica, ¿no? Ahora, podemos observar el gas que hay el gas y las galaxias que hay en esta, ¿no? Sí que vemos que las galaxias se agrupan en esta red cósmica. Y cuando vemos esas estructuras, es que no hay una escala, digamos, ¿no? Esas, sí, a ver si lo puedo poner aquí. Digamos que no hay una escala. A ver. Aquí. Hay estructuras que son muy pequeñitas, pero también hay estructuras. Mira, aquí, por ejemplo, esta es una estructura observada. Esta estructura es enorme, ¿no? O sea, esta va de aquí hasta aquí. Entonces, la verdad es que el tamaño, ahora mismo no sabría decírtelo, pero del tamaño, pues, a ver, digamos que hay estructuras hasta del tamaño, no sé, no sabría decir tu número, pero enormes, ¿no? Y hay estructuras de todo tipo, muy pequeñas, ¿no? Y hasta muy grandes, ¿de acuerdo? Por eso se le llama cósmica. Cuando decimos que algo es cósmico es que tiene tamaño, ya sea del tiempo cósmico o tamaño en físico, tamaño de longitud cósmico, todo eso quiere decir que es un tamaño que se compara con el tamaño del universo o con la edad del universo. Cuando decimos que algo es cósmico es que tiene esos rangos de tamaño, más, o sea, aproximadamente, ¿no? Porque para nosotros a lo mejor un 10% de un tamaño cósmico puede ser, o sea, de un tamaño del universo puede ser tamaño cósmico, ¿no? O más. Pero muy buena pregunta, la verdad. ¿Es verdad que un hoyo negro puede transportar la materia a otra dimensión?
Esta pregunta es muy difícil. Yo no creo que hubiera nadie capaz de responder esta pregunta. Bueno, la pueden responder o tratar de responder, pero yo no me fiaría mucho de esa respuesta. Así que te diría que nadie sabe. ¿Una galaxia tiene halo o es un halo? Una galaxia tiene halo, no es solo un halo. Lo que ocurre es que la parte más, diría, la parte que más influencia a una galaxia es su halo, porque es lo que en un 90% puede estar hecha de su halo, ¿no? De materia oscura. Entonces, una galaxia tiene halo y está dominada por, por el halo, aunque a escala, aunque también puede estar afectada, ¿no? Por lo que llamamos la materia ordinaria, ¿no? Pero como es el gran interrogante, ¿no? De el halo, pues tiene mucha relevancia también. Y bueno, son las 6:30. Venga, una última pregunta, venga, una de por las del final. Han hecho muchas preguntas, al principio muchas y a ver, vamos a ver una por la del final. Eh, aquí estoy intentando ver cuál me gusta más. Y la pregunta de las supernovas es muy buena pregunta. ¿Cómo se sabe en primer lugar que las supernovas tipo 1A tienen el mismo brillo como para poder usarlas como candela estándar? Esa es muy buena pregunta y es porque sí, me tienes que hacer recordar, no es mi tema, pero eh, las sabemos a qué se debe la explosión de supernova. Es decir, bueno, tenemos un modelo que explica la explosión de supernova, ¿no? Y es un objeto que no sé si lo vieron la semana pasada incluso, pero se debe a un momento de una vida de una estrella. Estas explosiones de supernova se forman en estrellas binarias, ¿no? Entonces, la interacción que tienen entre las dos estrellas, hay una estrella que tiene más masa, otra que tiene menos. Entonces, la que tiene más masa atrae la masa la masa de la otra estrella. Y esa masa eh, emite una radiación que tiene una intensidad, en este modelo, tiene una intensidad que conocemos bien. Y eso es porque el modelo que tenemos para explicarle de estas dos estrellas binarias y que una acreta material de la otra, lo tenemos bien caracterizado. Pero te animo y a mí mismo también para recordar, porque además este es un tema está un poquito en debate, ¿no? Pero ya es un tema muy avanzado, ¿no? Si estas explosiones de supernovas tienen un brillo constante o no. Y te animo a que me preguntes y que sigamos explorando sobre por qué estas explosiones de supernovas tipo 1A tienen el mismo brillo. Y yo creo que ya ha pasado una hora, entonces lo dejamos para el próximo día en el que trataré de seguir hablando sobre esta formación y evolución de galaxias. Nos hemos quedado por lo que es la retroalimentación, la dificultad de medir cuánto gas deja de formar estrellas y vamos a seguir por ahí, vamos a ir a los casos, básicamente el próximo día vamos a ir a los casos extremos que son cuando las galaxias forman el máximo de estrellas, el que forman estrellas normal y luego que no forman estrellas, ¿de acuerdo? Y por eso hablo del nacimiento, el auge y la decadencia, ¿no? Cuando ya las galaxias dejan de formar estrellas. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar y espero que nos veamos el viernes y que sigan asistiendo o escuchando los próximos cursos de la semana que viene también.